En primer lugar, decir que hoy presentamos una convocatoria de manifestaciones para el 1 de mayo que prácticamente recupera casi el mismo número de movilizaciones que convocábamos en el año 2019, el último en el que se pudieron convocar en situaciones de normalidad, ¿no? Y que, por tanto, como se indicaba, dentro del estricto cumplimiento de las normas y de los protocolos de seguridad, pensamos que es un momento de recuperar la presencia y la movilización sindical en la calle. Lo pensamos así porque, en nuestra opinión, este 1 de mayo tiene que suponer un punto de inflexión en el que combinemos el aspecto reivindicativo del 1 de mayo, el aspecto de reconocimiento y homenaje a las personas trabajadoras que durante esta pandemia han sacado el país adelante, y también un 1 de mayo en el que hagamos una cierta evaluación de lo realizado en un año absolutamente inédito y donde ha habido que acometer políticas sindicales que no tenían ningún precedente histórico, ¿no? En este aspecto de evaluación y de forma muy somera, decir que las reformas que los sindicatos de las que hemos sido corresponsables han tenido un efecto positivo en la sociedad y en la economía española. Esto se avala con un dato, ¿no? Por primera vez en nuestra historia de crisis económicas, la caída de la economía ha sido muy superior a la caída del empleo. Si no se hubieran tomado las medidas acordadas con el Gobierno y con las organizaciones empresariales, y algunas de clara inspiración sindical, el desempleo en nuestro país hubiera escalado hasta cifras por encima del 20%. Y creo que es momento de hacer una evaluación de estas medidas, ¿no? Hay que reconocer que el esfuerzo fiscal realizado en esta crisis económica en España no tiene precedentes y está detrás de algunas de las cosas que he indicado, porque los ERTE han funcionado, entre otras cosas, porque se han derivado del orden de 30.000 millones de euros para sostener la actividad y para socializar temporalmente los salarios de los trabajadores y las cotizaciones de las empresas. Pero siendo cierto que el esfuerzo fiscal no tiene precedentes, queremos señalar dos cosas muy importantes por el análisis o por cómo ilustran el análisis de las cosas que hay que hacer en España en el futuro. Esfuerzo de inversión pública sin precedentes que, pese a todo, ha sido inferior al que se está realizando en otros países de la Unión Europea y que, pese a todo, han sido incapaces de cubrir el conjunto de necesidades de amplios segmentos de la población española que están siendo insuficientemente protegidos. Y esto es muy relevante para entender los márgenes de mejora que tiene España en políticas laborales más justas, en políticas sociales más justas y más inclusivas y, por tanto, en políticas fiscales que distribuyan mejor la riqueza. Porque no es menor el dato que, habiendo hecho un esfuerzo fiscal sin precedentes en la historia económica de España y que ha contribuido a salvar millones de puestos de trabajo, sea un esfuerzo inferior al de otros países centrales de Europa y que no ha conseguido aplacar la desigualdad y las situaciones de pobreza o de pobreza severa en nuestro país. Decía que es un punto de inflexión porque, como se indicaba, hemos tenido prácticamente un año donde todo el espacio de intervención sindical, no solo en el diálogo social, sino en la negociación colectiva y en la acción que ordinariamente hacemos los sindicatos en las empresas y en los centros de trabajo, han estado absolutamente mediatizadas por la pandemia a todos los niveles. Pero estamos en un punto de inflexión porque hay que ir orientando los barcos al proceso de intensa recuperación económica que va a vivir nuestro país y que requieren de cambiar el chip respecto a cuáles son las prioridades en el marco del diálogo social y de la propia negociación colectiva. Toca
por tanto, como venimos diciendo, recuperar agenda y afrontar una serie de reformas muy relevantes para nuestro país. Hay una diferencia con otros momentos vividos, algunos más lejanos en el tiempo y otros más recientes, porque esto de la derogación de las reformas laborales o de pensiones es algo que se viene arrastrando desde lejos, incluso desde antes de esta legislatura, ¿no? Hay una diferencia muy sustancial y que conviene no perder de vista. España, que no está intervenida por Europa, España, que no tiene una condicionalidad desde la Unión Europea ni parecida a la que tenía en el año 2010, pero España tiene una serie de compromisos contraídos con Europa que obligan a que en los próximos meses haya que abordar las reformas laborales y las reformas de pensiones. La cuestión es el cómo. Y aquí los sindicatos queremos situar las reivindicaciones principales en el 1 de mayo desde el eslogan que planteamos. Ahora toca cumplir, un país en deuda con su gente trabajadora. Somos conscientes de la dificultad de los objetivos que tenemos por delante. El 1 de mayo también es un punto de inflexión porque recupera un nivel de movilización más intenso en la previsión de que los procesos de negociación que tenemos que abordar van a tener que ir acompañados de un proceso de movilización que tiene pinta que va a tener que incrementar su intensidad respecto a las que ya venimos haciendo desde hace 3 meses a esta parte. Tenemos la impresión de que si no hay un aliento desde la calle, desde la movilización sindical, va a ser complicado que los objetivos que en materia de reforma laboral, de reforma de pensiones, de reforma de desempleo o de reforma de fiscalidad, los sindicatos nos hemos planteado para el próximo periodo. Decimos que España tiene una deuda con su clase trabajadora. España tiene una deuda con su clase trabajadora y con sus servicios públicos. Y creo que este es un mensaje fuerza para este 1 de mayo. Y esa deuda, que durante la pandemia se reflejó en una imagen absolutamente icónica, ¿no?, de este año, de esta pandemia, que eran los aplausos en los balcones, tienen que ir pasando del reconocimiento moral al reconocimiento efectivo y material a la clase trabajadora y a los servicios públicos. Los aplausos en los balcones de la pandemia hoy se llaman subida de salarios y subida del salario mínimo interprofesional. Los aplausos en los balcones de la pandemia hoy se llaman calidad y estabilidad en el empleo en muchas de las profesiones que se la tuvieron que jugar para hacer frente a la crisis sanitaria. Los aplausos en los balcones de la pandemia hoy se traducen en un reforzamiento de nuestros servicios públicos, de mejorar los ratios de personal en los servicios públicos y las tasas de estabilidad en los servicios públicos. Y, por tanto, los aplausos en los balcones de ayer, de los días más oscuros de la pandemia, requieren de una intensa agenda reformista con una vertiente claramente social de distribución de la riqueza y de justicia social. Y esto requiere de un 1 de mayo en el que demostremos músculo en la calle, teniendo en cuenta, como ya se indicaba, los condicionantes que todavía están ahí y que garantizamos que se van a cumplir los protocolos y las medidas de seguridad en las movilizaciones. España también está en un punto de inflexión. España tiene que decidir en los próximos trimestres y en los próximos años, ni más ni menos, tiene que decidir qué país quiere ser en el medio y en el largo plazo. Y en esto van a tener mucha importancia la utilización de los recursos europeos. Esto es verdad. Pero hay que salir de la idea de que los recursos económicos de recuperación de los fondos europeos vayan a ser una especie de maná que por sí solos vayan a mejorar cualitativamente el país en el largo plazo. Hay que decidir qué país se quiere, no solo decidiendo dónde se pone el dinero, que es muy importante, sino qué tipo de prácticas empresariales y qué tipo de prácticas de desarrollo social de España se van a incentivar y, por tanto, cuáles se van a desincentivar.
España tiene que decidir si quiere ser o no un país de bajo valor añadido en el futuro. España tiene que decidir o no si va a ser un país cuyas políticas fiscales y políticas económicas favorezcan fundamentalmente al rentismo y a las empresas menos innovadoras. España tiene que decidir en el futuro, si va a favorecer los modelos laborales que necesitan el empresariado más parasitario de este país, que se ha acostumbrado a vivir a costa de los recursos públicos. Y por contra, tenemos que decidir como país si vamos a favorecer el desarrollo de un tejido productivo y de empresas que se fundamenten en que se rentabilicen a través del empleo estable, con calidad y con derechos, a través de la inversión productiva o a través de la formación permanente. Y claro, de decidir una cosa o decidir otra depende qué marco laboral necesitamos para el futuro y, por tanto, cuál tenemos que derogar y cuál tenemos que suprimir. La reforma laboral que los sindicatos queremos llevar al baúl de los recuerdos es una reforma laboral pensada para un país low cost, de bajos salarios, de inestabilidad en el empleo, de precariedad en la contratación y que favorece a los peores segmentos empresariales españoles. Y un gobierno progresista no puede convivir con esa legislación laboral. Pero es que un país moderno no puede convivir con esa legislación laboral. Y es una decisión que hay que tomar. El planteamiento de los sindicatos es sobradamente conocido y, por tanto, no me voy a extender demasiado en él, y parte de la corrección de todos los aspectos centrales de las anteriores y particularmente de la reforma laboral del año 2012. Recuperación de los equilibrios en la negociación colectiva. Medidas que de verdad sirvan para estabilizar la contratación, que pongan dificultades al recurso al despido que utilizan las empresas españolas de forma habitual y que busquemos fórmulas más modernas, más justas y más democráticas para que cuando hay problemas en la economía y en las empresas, siendo el despido la última opción, se acomoden fórmulas de flexibilidad pactada, de adecuación de las jornadas, contando con algún tipo de recurso público para favorecer esas medidas. Y esto requiere de cambios estructurales en la legislación laboral y requiere modernizar el Estatuto de los Trabajadores. Pero hoy modernizar el Estatuto de los Trabajadores, reducir la temporalidad, la precariedad, la dualidad, como lo llaman en Europa, es no solo compatible, sino que requiere de la corrección, de la reversión, de la derogación de una reforma laboral pensada para todo lo contrario. En materia de pensiones, es otra de las medidas estrellas que tenemos que impulsar a través de la combinación entre la negociación y la movilización. Se apuntaba previamente. Hay que derogar la reforma de pensiones del año 2013. Hay que garantizar y dar certezas a los pensionistas y a las pensionistas del futuro de que en España las pensiones se van a revalorizar en función de cómo evolucionen los precios y no van a volver a perder poder adquisitivo. Hay que derogar el actual factor de sostenibilidad y hay que establecer un paquete fuerte, un paquete intenso en medidas que tengan que ver con los ingresos de la seguridad social. Y de ese perímetro de medidas seguramente se podría llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Hay otras circunstancias encima de la mesa, otros planteamientos que todavía requieren de mayor negociación porque hay discrepancias que son conocidas por todas y por todos. Pero partimos de la necesidad, en efecto, de la derogación de esa reforma del 13 y de un paquete de medidas para introducir recursos adicionales en la seguridad social y un compromiso de que donde no lleguen las cotizaciones sociales en los próximos 25 años, van a llegar los presupuestos generales del Estado. Y esto tiene que quedar meridianamente claro para que las organizaciones sindicales nos vinculemos a algún tipo de acuerdo en materia de pensiones. Voy concluyendo. En nuestra opinión, en España se está jugando una partida de fondo muy relevante.
el nivel de crispación política al que algunos y algunas quieren llevar a nuestro país no tiene solo que ver con el nivel mejor o peor, con la educación mejor o peor que tengan determinados responsables políticos de nuestro país. No tiene que ver con la anécdota de la disputa de las direcciones que hoy en día pueden tener los distintos partidos políticos. Tiene que ver con partidas muy de fondo, ¿no? Tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos europeos en el futuro y tiene que ver con la orientación de las reformas que se hacen en España en los próximos meses y en los próximos 2 años. Porque se está recomponiendo, se está reconfigurando el país y está por decidir hacia dónde se recompone o se reorienta el país. España, como otros países, sufrió en la crisis del año 2008 y en la posterior inducida del año 2010 un proceso de deterioro muy intenso de las condiciones de vida de amplísimas capas de la sociedad. Ha habido más desigualdad, ha habido más pobreza, ha habido más polarización social y ha habido eso que algunos llamaban las clases medias, que se han empobrecido de una forma importante en la última década, que se han incluso proletarizado, como se teoriza, ¿no? Se han venido abajo buena parte de sus condiciones materiales de vida porque han disminuido sus ingresos, porque han disminuido sus salarios y porque muchos de los gastos fijos en los que incurren no solo se han mantenido, sino que se han incrementado fundamentalmente los precios básicos o los precios de viviendas, hipotecas o alquileres, ¿no? Y se está discutiendo de fondo cómo se recompone el país del futuro, mediante una opción conservadora reaccionaria que aspira a una sociedad cada vez más segmentada, cada vez más segregada, con servicios públicos privatizados, con sistemas de educación que generen guetos entre las clases populares y el resto, o un sistema de inclusión, de justicia social, de redistribución de la riqueza y de mayor y mejor democracia, no solo en las instituciones, sino en la vida económica y en las empresas. Y aquí hay muchos intereses cruzados, y por eso está el patio como está. Y por eso se dicen las barrabasadas que se dicen por parte de algunos y últimamente de algunas, ¿no? Es intolerable. Es intolerable que se demonice la situación de las personas más indefensas de una sociedad. Es intolerable que una responsable política llame subvencionados a las personas que tienen que ir a bancos de alimentos para poder llevarse algo a la boca. Es impresentable que además quien en la vida se ha ganado un salario en su idolatrado mercado, porque estos sí que han vivido siempre del erario público, pretendan demonizar los niveles de protección social que existen en España, que son manifiestamente mejorables además. Y por tanto, se está demostrando con estos discursos ultras, que hoy vivimos porque estamos en campaña electoral en Madrid, pero no vienen de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer, sino que se están instalando porque se está configurando la sociedad del futuro. Y hoy en día, la agenda reivindicativa de los sindicatos de clase, de comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, es la agenda más funcional, más útil y más ambiciosa para construir una sociedad más cohesionada, que distribuya a través de los salarios, de la protección social y de una fiscalidad justa la riqueza y que genere una España en el siglo XXI distinta a la que hemos conocido en la última década. Y todo esto, como digo, tiene un punto de inflexión este 1 de mayo. Es la primera jornada, digamos, no voy a decir pospandemia porque sería una frivolidad. Aquí hasta que no esté vacunada toda la población no se puede dar por cerrada esta pandemia. Hemos vivido una experiencia absolutamente traumática con la que conviene ser extremadamente prudentes, pero sí es verdad que celebramos la primera jornada de movilización que empieza a situar las claves de lo que hay que hacer en la segunda parte del año y en los años sucesivos. Y eso nos lo estamos jugando desde las mesas de negociación, pero eso nos lo vamos a jugar desde la capacidad de movilización de la sociedad.
desde la capacidad de movilización de la clase trabajadora de este país. Y movilización no nos referimos solo a las manifestaciones, que también, sino a tomar conciencia de lo que hay en juego, a tomar conciencia de qué va el debate fiscal en España. El debate fiscal en España, tal como lo está planteando la derecha y la ultraderecha, que cada vez se mimetizan más, desgraciadamente, el debate fiscal en España es el que configura la España del futuro. Si nos vamos a reducir los impuestos en España, que es tanto como decir que los que más tienen paguen todavía menos, porque los que tienen las rentas medias, aunque les bajen los impuestos, les supone 5 euros más en la nómina y eso no va a ningún sitio. El debate fiscal, si España todavía reduce más su fiscalidad, es el primer paso para el deterioro de los servicios públicos y es la primera excusa para la privatización de los servicios públicos. Se está configurando la España del futuro a través de mensajes que cada vez se parecen más al nacionalpopulismo de extrema derecha que existe en países como Hungría o como Polonia, o a los experimentos políticos que han supuesto mamarrachos como Donald Trump o Jair Bolsonaro en Brasil, y que empiezan a tener conocidos y sobre todo conocidas imitadores en nuestro país. Pues todo eso está en juego en España y todo eso queremos reivindicar este 1 de mayo desde la calle.